Amén. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, queridos hermanos y hermanas, nos habla de que el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no criticamos ni juzgamos a nadie por criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive, nos dice las Sagradas Escrituras, según Cristo es una criatura nueva. Para Él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Interesante, mis hermanos, el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, además de que tiene mucho poder, viene para cada uno de nosotros, dirigido a cada uno de nosotros, como si San Marcos hubiera escrito este Evangelio para usted, mi querido hermano, para cada uno de los que verdaderamente tenemos fe en Dios y de las cosas que nos pasan muchas veces, de cosas que nos estremecen, de muchas cosas que nos suceden cada día y no sabemos cómo manejarlas. Lo primero que vemos es que de nuevo un atardecer, Jesús va a la otra orilla. Y yo quiero invitar a ustedes que sigan a la otra orilla con Jesús y no se queden esperando la nubosidad, un tornado, un huracán o de pronto un temblor dentro de nuestras vidas. ¿Qué sucede? Dice que va a una barca donde lleva a Jesús y sus discípulos, y además de eso nos dice la Sagrada Escritura, nos dice la Biblia, no solamente va una barca, van varias barcas, pero siempre nosotros cuando creemos que conocemos la palabra de Dios, el Evangelio del Señor, creemos que es la única barca que va, y dice, van varias barcas. Pronto una de esas barcas somos nosotros, mis hermanos, que vamos asustados, y cuando nos llega un problema, cuando nos llega una tempestad, entonces nos asustamos. ¿Quién no se va a asustar de las cosas naturales? Anoche teníamos nosotros, se suponía que iba a llegar un tornado cerca y había inundaciones en muchos lugares, y la tormenta, los rayos eran fuertes, y la gente estaba prevenida, asustada, y decía la radio, si usted no necesita salir, quédese en la casa. Pero la barca donde iba Jesús dice que Él se reclinó la cabeza. Bíblicamente entendemos que reclinarse es irse del mundo seductor, de todas las tentaciones. Coloca su cabeza ¿dónde? En un cojín o en una almohada. Imagínense que había comodidad porque Él era el maestro, era el rey, por lo tanto los discípulos lo atendieron bien. Le tenían para que Jesús descansara un cojín, una hamaca, y ahí Él estaba reclinado. Pero empiezan las olas y la tempestad y empieza a moverse la barca. ¿Tienen miedo? ¿Quién no tiene miedo, hermanos? De montarse en un barquito. Posiblemente los barcos de aquel entonces eran solo de madera, no eran tan sofisticados, mis queridos hermanos, como los de ahora que tienen hasta computador. Imagínense que se puedan montar y no le va a pasar absolutamente nada. Y dice la palabra de Dios que ellos iban en esta barca y empiezan los discípulos a gritar: ¡nos hundimos, Señor! ¡Nos hundimos! ¡Mira toda la tempestad! Porque las olas están tocando la barca y se están metiendo adentro. Interesante cómo Jesús lo despierta. Lo despierta porque Él está plácido ahí durmiendo tranquilo en su cojín, en su almohadita. Pero ese cojín significa, mis hermanos, que Jesús no duerme, nunca descansa, sino que Él tiene sus ojos cerrados porque está en meditación, está en oración, no como algunos de aquí que están durmiendo en la palabra de Dios. Por eso los católicos, gracias a Dios, estamos despertando. Y puede que tuviéramos cojines electrónicos acá, como esos que vamos cuando viajamos en un avión, que nos ponemos aquí como, yo he visto, ¿cómo le llaman esos que parecen como medio cacho? Yo no he visto, se lo ponen y la gente mismo clava cuando se sube. Hay tempestad y tormenta, yo digo, ¿esos son carismáticos o esos son verdaderos católicos? Que no tienen miedo a las turbulencias, y van en la turbulencia y ellos siguen y eso no se les mueve. Y resulta que la barca se empieza a llenar y le gritan a Jesús: ¡mira, hermano! ¡Usted se
pasa? ¿Dónde está tu fe? Es la pregunta que nos está haciendo ahora y tenemos que hacerlo nosotros, mis queridos hermanos, los cristianos, los hijos del Señor. Si usted tiene a Cristo y le da la autoridad al Señor para que Él tenga control de su vida, no tiene por qué tener miedo. No tiene por qué tener temores. Porque si Él es el que está manejando esa nave, porque en ese momento quiere decir que los discípulos todavía no confiaban en Jesús. Muchos de nosotros no confiamos en Jesús todavía. Yo me voy de la iglesia católica porque los curas me aburren. Voy a dormir y eso es algo espiritual. Yo quiero explicar que haya sanaciones, que haya milagros. Y si los hay. Lo que pasa es que la gente no los ha descubierto. Pero sí que hay milagros, ¿no? Y nos encontramos nosotros a Jesús, que le dice: hombre de poca fe, ¿por qué ese miedo? ¿Por qué ese temor? Claro que en el hombre nosotros hay temores, hay miedo, pero cuando nosotros traemos a Jesús en nuestras vidas, no tenemos que tener miedo, porque Él va a ser nuestra fuerza y nuestra fortaleza, y cada célula de nuestro cuerpo se llena de la sangre de Jesús y le permitimos que vamos a estar fuertes. Cuando vienen depresiones, cuando vienen soledades, cuando vienen ansiedades, cuando vienen preocupaciones por el dinero, porque no tenemos cómo pagar un mortgage, no tenemos cómo pagar todas las deudas que tenemos, es porque a ustedes les falta más fe en Jesús. Porque usted no ha caminado la extra milla con el Señor, porque nos falta caminar con Él. Y muchas veces esas pruebas que el Señor nos pone es porque, como se dice, porque está pensando en darnos algo positivo, en algo mejor en nuestras vidas. Después de cada tempestad, ¿viene? Después de cada tempestad, ¿y quién da la calma? Jesús. Ustedes no han notado, hermanos, que después de la nube uno se preocupa y dice: va a llover, mire la tormenta que se viene y los rayos y los relámpagos que van a caer. Pero los que están encima de la nube están tranquilos, porque allá está brillando el sol para cada uno de nosotros. Y así debe ser. Viene a brillar el sol sobre los buenos y los malos, sobre los pecadores y los justos. Para todos viene a brillar el sol. Para usted, para usted, para usted, para cada uno. Y eso es lo que el Señor nos dice: no tengan miedo si yo estoy aquí. ¿Cuántas veces que tuvieron miedo los apóstoles? Y nosotros somos como los apóstoles, somos temerosos, miedosos. Y no le dé miedo. Cuando usted agarre a Jesús, agárrelo de corazón. Si a usted le aparece Jesús, denle un abrazo y no se le suelte de la mano del Señor. Agárrese. Si el avión le está fallando, agárrese. Diga: Jesús no me suelto yo. Aunque empiece la tormenta, aunque empiece todo a girar a su alrededor, no se suelte. Porque los problemas cuando llegan a nuestra vida, hermanos, son difíciles, ¿o no? Se nos muere un familiar difícil, duro, que tenemos mala comunicación con los hijos, están en drogas, están en vicios, que se enamoran del Facebook de una persona que ni siquiera la conoce. Duro, pero apéguese de la mano de Dios siempre y verá la maravilla que va a hacer el Señor. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, yo le pregunto: ¿quién tiene control en su vida? ¿Quién manda en su vida? ¿Por qué todos dijeron mi esposa? No. De su vida espiritual. ¿Quién manda en su vida? Dios. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué límite? ¿Qué porcentaje? ¿Un 80%? ¿20%? ¿10%? ¿O más? Más no. Porque hay que dejarle la mano del Señor. Son manos poderosas y que nos ayudan. Hermano, piensen por un momento. ¿Qué miedo siente usted que tiene que sanar y liberarse hoy en los pelos? Tener una tijera espiritual y decir: voy a cortar hoy los temores al miedo. Por eso no puede dormir usted. No puede pensar porque tiene su cabeza.
damos gracias. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen